Estamos de vuelta aquí en nuestro programa de la mañana, Buenos Días Wall Street, y en este programa especial, siendo enero 20, se cumple un año desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y como hemos visto, ha sido marcado por un enfoque económico bastante agresivo, tensiones comerciales y cambios significativos en lo que es política exterior, especialmente en Venezuela, también con el tema de los aranceles con Europa y ahora su papel en por ello, hablamos en esta mañana aquí en Comercio TV con Esteban Hernández para tener un análisis profundo de estos temas. Así que Esteban, buenos días, bienvenido nuevamente a Comercio TV. Muchas gracias por la invitación, siempre me gusta acompañarles. Gracias, Igualmente, Esteban. Esteban. Esteban, y bueno, comenzamos por casa. A un año del regreso de Donald Trump al poder, ¿cómo calificarías tú ese desempeño en lo que es el frente económico, también en el frente doméstico? Pues hemos visto un rebote en el crecimiento, hemos visto un mercado laboral activo, pero también hay tensiones por el tema de la inflación, por políticas fiscales más agresivas. ¿Qué balance haces de lo que han sido sus logros en este año, sus desafíos también, y en lo interno, cómo ha manejado la administración también el tema de crisis aquí en casa, como la migración, que ha sido también, sabemos, uno de los mayores puntos de presión, tanto en la frontera como también en las grandes ciudades del país? Acá lo que hay que, digamos, analizar, ¿no?, en primera instancia es si las personas consideran que Donald Trump cumplió o no cumplió sus promesas de campaña. Y esto lo digo porque en muchas oportunidades, bueno, vemos esa percepción de que la manera en la que se están haciendo las cosas no fue lo que se le prometió a los votantes, y verdaderamente basta con revisar lo que dijo Donald Trump en su campaña. En materia migratoria, él dijo que iba a ser agresivo. Vimos que prácticamente de inmediato hubo una mejoría en cuanto a los ingresos ilegales, ¿no?, por la frontera sur. En materia de drogas, él también había dicho que iba a tener un enfoque, la verdad, bastante fuerte, siempre apuntando sobre todo al tema del fentanilo. En materia de política exterior, también enfatizó que bajo la administración anterior no había ningún tipo de respeto, ¿no? O por lo menos ningún tipo de influencia verdadera que tuviese en los Estados Unidos, por lo que había que regresar esa influencia. Y bueno, por eso es que vemos también esta agresividad, si se puede utilizar el término. Y él también había hablado de aranceles, ¿no? Entonces yo no creo que realmente acá se pueda hablar de un balance negativo o siquiera cuestionar al presidente Donald Trump de lo que está haciendo, cuando esto fue efectivamente lo que prometió en campaña. Me parece que nos hemos acostumbrado tanto a que el político durante la campaña diga tanto, hable tanto, y ya en ejercicio no cumpla ni la mitad de lo que promete, que bueno, muchas personas se alarmaron, ¿no? Porque en solo un año, bueno, ya ha cumplido bastantes de estas cosas, y lo que estamos viendo es un rediseño completo, ¿no?, de lo que es la política, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Bueno, con lo que está pasando incluso en la región, lo que se hizo en Venezuela, lo que está sucediendo ahora actualmente con Groenlandia, y por supuesto también a nivel interno en el tema económico, que es algo que es central, ¿no?, y que la gente le prestará mucha atención para las elecciones pautadas para este año. Creo que también se están viendo resultados bastante positivos. Yo sé que a veces es complicado, ¿no?, hacerle entender a la gente que la situación está mejorando, porque ellos quizás no la perciben de buenas a primeras, pero hay que entender algo. Venimos de una administración de Biden con una inflación que llegó a casi el 10%, y ahora bajo Trump se ha mantenido en 3% o incluso menos. No, esto quiere decir que los precios están bajando, porque aparentemente hay un nivel de analfabetismo económico tan grande que, bueno, la gente cree que una inflación baja y que los precios bajan. No, es que los precios aumentan a un ritmo menos acelerado, y eso hay que explicarlo de esa forma. Pero evidentemente, si las matemáticas no me fallan, creo que 3% es menos que 10%. Definitivamente es correcto, Esteban. Pero hablando de Trump, o justamente ya que estamos celebrando pues este primer aniversario, o se está celebrando el primer aniversario del segundo mandato, hemos visto que pues prometió recuperar ese liderazgo global, pero lo ha hecho a un estilo más confrontacional. ¿Cuáles crees que son o han sido esos aciertos más claros donde propiamente ha tropezado, o qué efectos ha tenido esas decisiones en escenarios como lo que es Ucrania, como lo es el Medio Oriente, incluso la relación con socios históricos en la OTAN y en la G7? Bueno, yo primero quiero citar acá a un economista, ¿no?, Milton Friedman, porque él decía: tenemos que jugar las políticas no por sus intenciones, sino por sus resultados. Más allá del estilo de Donald Trump, hay que jugar en lo que está logrando con ese estilo, lo que está logrando con esta presión que hace a nivel internacional.
Y en el caso específico que mencionas de Ucrania, evidentemente, esto es algo que yo abiertamente he criticado, él durante la campaña dijo que él iba a acabar con esta guerra en 24 horas. Bueno, ya un año, evidentemente, ese conflicto bélico continúa. Entonces, allí sí hay una crítica que hacerle porque no va acorde con lo que fueron las promesas. Pero lo que estamos viendo en el resto de la política exterior, bueno, es más bien una cuestión que sí va a ser beneficiosa para los Estados Unidos. No solamente, bueno, las ocho guerras que se evitaron o que incluso cesaron bajo su liderazgo, sino también lo que está haciendo en su propio hemisferio con, digamos, garantizar que las naciones de este hemisferio estén alineadas a los intereses de los Estados Unidos. Lo que hizo con Venezuela es una lección incluso para las demás naciones, es una especie de advertencia de que, bueno, ellos no están exentos y verdaderamente van a jugar en favor de los intereses de los que podrían considerarse naciones adversas, ¿no? Naciones enemigas de los Estados Unidos. Esto que él está haciendo con Groenlandia no es un capricho, porque yo entiendo que lamentablemente, bueno, cuando Donald Trump dice algo, automáticamente hay gente que tiene como reacción inicial rechazar lo que Donald Trump esté diciendo. Basta con revisar lo que decían los presidentes de Estados Unidos a lo largo de la historia. Esto siempre ha sido de interés para los Estados Unidos, solamente que ningún presidente le había puesto tanto el foco, porque bueno, siempre andaban pendientes, era de Medio Oriente, del Extremo Oriente, de África, de Europa, y se había desatendido por completo el hemisferio que evidentemente nos corresponde, que es la esfera de influencia de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que también en política exterior el balance es excesivamente positivo y sobre todo, bueno, tomando en cuenta que la referencia anterior fue un balance totalmente opuesto, ¿no? Mira, nombraste Venezuela, Esteban, por supuesto, si hay un punto que marcó su política exterior en este año, pues tan pronto arrancaba fue el tema Venezuela. Esa captura de Nicolás Maduro, la exposición de Delcy Rodríguez y la figura de María Corina Machado en medio también ganando ese Nobel de la Paz. Pues todo eso han reconfigurado el mapa político en América Latina. Cuéntanos qué lectura haces tú del papel de Donald Trump en lo que ha sido esta operación y sobre todo las repercusiones regionales de ese giro que hemos visto. Y también, Esteban, ¿qué se podría esperar ya en Venezuela a raíz pues, de lo que ha sido esa intervención por Estados Unidos? Bueno, el papel de Donald Trump acá evidentemente es protagónico. Acá quien está tomando las decisiones sobre Venezuela es Donald Trump. Por supuesto, asesorado con su equipo. Por supuesto, él tiene un círculo de confianza que le estará también dando consejos respecto a cómo proceder en ciertos escenarios. Pero fíjate que yo era de los que pensaba que Donald Trump no iba a intervenir como lo hizo en Venezuela, apuntando precisamente al tema de la gobernabilidad. Sin embargo, bueno, Trump ha demostrado en diversas oportunidades que él tiene una forma muy creativa de hacer las cosas y dijo, bueno, saca a Maduro, que hay una victoria política, dejo mientras tanto a Delcy Rodríguez ahora con una amenaza latente porque el régimen chavista ya no puede creer que todo lo que diga el presidente Trump es bluff cuando evidentemente tuvo la valentía, ¿no?, de llevar a cabo esta decisión. Entonces, dentro de Venezuela, el presidente actualmente, y lo digo de esta forma, es Donald Trump, que bueno, está actuando a través de las figuras que por supuesto les ha permitido quedarse de manera interina, ¿no?, en el poder. ¿Y qué juego o qué papel juega esto, no?, en Latinoamérica? Por supuesto, un papel de muchísima más presión, porque reitero, el ejemplo de Venezuela ahora queda como una especie de advertencia o de recordatorio para los demás países que no se alineen con los intereses de Estados Unidos. Fíjate que pasado esto, Gustavo Petro tuvo una conversación con Donald Trump después de haber dicho que América Latina, que la tierra de Bolívar, que se iban a encontrar unidos en contra del imperio norteamericano. Y bueno, el típico discurso de los izquierdistas tuvo después entonces una llamada telefónica muy amigable a tal punto de que ahora se va a recibir, el presidente Trump va a recibir a Gustavo Petro en la Casa Blanca en la primera semana de febrero. Entonces, evidentemente, lo que está haciendo es alineando a todos independientemente de su ideología. ¿Esto crees que podría realmente llegar a ser Venezuela el estado número 51? Yo no lo creo porque incluso no lo he visto como parte de los intereses de, el presidente Donald Trump. Creo que lo que quieren es que esté bajo la influencia de Estados Unidos. Incluso Groenlandia, que es otro de los países que han dicho, que en el caso de Groenlandia sí dijeron lo vamos a tomar, o sea, lo queremos tener bajo nuestro control. Creo que tampoco sería el estado 51. La única vez que se ha asomado la posibilidad de que haya un estado 51 fue justamente con Canadá, y eso es algo que además no ha llegado a mayores, pero con los países con los cuales se está ejerciendo influencia siquiera se ha asomado esa posibilidad. Entonces yo no creo que eso esté sobre los intereses de Estados Unidos, sobre todo por
este rechazo que existe actualmente por parte de demócratas y de republicanos, también hay que decirlo, a esas prácticas imperialistas, ¿no? Que tanto se han denunciado en múltiples oportunidades. Entonces, la mejor manera que yo creo que el presidente Donald Trump y las siguientes administraciones, ojalá no saboteen, ¿no?, estos esfuerzos, van a conseguir con Venezuela y con Latinoamérica en términos generales, es justamente tenerlos bajo su esfera de influencia, pero no pasar a controlarlos de forma directa, bueno, que sean territorio estadounidense. Interesante eso que nos estás diciendo, pero también mencionaste el tema sobre Groenlandia, que en estos momentos, pues si hablamos de comercio, ahí estamos viendo una amenaza sobre aranceles a 7 países europeos por esta razón, por este caso de Groenlandia, que ha generado una reacción muy dura desde Bruselas. Y incluso se han evaluado medidas de represalia multimillonarias por estos aranceles. ¿Crees que estamos ante una guerra comercial o es una estrategia de presión o de alto riesgo que propiamente podría llegar a salirse de control en cualquier momento? Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que estamos en una guerra comercial. De hecho, el presidente Donald Trump ya había dejado claro que el tema de los aranceles, él los usa incluso como un tema más allá de lo económico, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las guerras que él evitó o que cesó, que bueno, que ya tenían décadas, algunas de ellas desarrollándose, él habla de cómo impulsó, de cómo utilizó los aranceles como un método también de persuasión para evitar entonces estos conflictos bélicos. Yo sí creo que estamos en una guerra comercial, pero además es algo que no viene desde la administración de Donald Trump. Ya con China eso existía. Ahora lo que se está es, bueno, utilizando también o incluyendo a otros actores que tradicionalmente no se estaban incluyendo porque tienen esa etiqueta, por así decirlo, de aliados, y gracias a esa etiqueta, bueno, se le ha permitido cualquier cantidad de abusos, ¿no?, que cometan en contra de los Estados Unidos. Por ejemplo, a nivel comercial, yo veo que la gente critica mucho el tema de los aranceles. Yo a nivel personal no soy muy pro aranceles, pero me llama la atención que los critican si Donald Trump los impone, pero totalmente callado si es Canadá o si es la Unión Europea quien los impone. Y son esos los aranceles y otras barreras comerciales que en el pasado, bueno, y que durante muchos años han tenido todos estos países en contra de los Estados Unidos. El caso de la OTAN, por ejemplo, decían que Donald Trump era el que iba a acabar con la OTAN y lo que estamos viendo es que más bien está obligando a esos aliados a que se comprometan a pagar lo que evidentemente se tiene que pagar en porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país. Entonces, yo sí creo que estamos en ese proceso de una guerra, pero no creo que vaya a ser algo que escale a algo, por así decirlo, que sea necesariamente dañino para el mundo entero, porque lo que se está reconfigurando las influencias y se está reconfigurando precisamente las capacidades económicas, bueno, de las grandes potencias. Europa, lamentablemente para ellos, es un conjunto de países que, bueno, están en un proceso de decadencia absurdo. Hace 10 años la economía de toda la Unión Europea era del mismo tamaño, aproximadamente del mismo tamaño que la de los Estados Unidos, y hoy por hoy nosotros doblamos esa economía, a pesar de que hemos tenido unas administraciones que no necesariamente sean los promotores, ¿no?, del crecimiento económico mayor. Eso te demuestra los retrasados que están en ese aspecto, ¿no?, en ese continente, y por supuesto yo no creo que vayan a tener la fuerza de poderse enfrentar con los Estados Unidos en ese ámbito. Esteban, para ir cerrando nuestra conversación del día de hoy, hablemos sobre lo que está ocurriendo en ese momento en Davos, esa reunión anual del Foro Económico Mundial. Este año el evento pues ha sido menos sobre las ideas, sino más bien el protagonismo, podemos decir, se lo ha llevado pues las presencias que hemos visto. Donald Trump, Milei, figuras claves dentro de lo que es la inteligencia artificial, como también ausencias que pues se han notado. ¿Qué nos dice esto sobre lo que es el momento geopolítico actual? Davos se está reflejando en ese momento como un nuevo orden más polarizado, podríamos decir. Mira, yo creo que cuando haces mención a esas figuras, sobre todo las políticas, ¿no? Porque en el ámbito tecnológico allí sí sería un debate, ¿no? Pero tú hablas de que las que más destacan son evidentemente Donald Trump y Javier Milei. Esas dos figuras tienen algo en particular, y es que ellos precisamente son personas que hablan en contra del globalismo. Y si tú vas a hablar de ese concepto, ¿no? Yo creo que a mi juicio, esto es algo sumamente subjetivo, quienes representan ese concepto con mayor fuerza o digamos con mayor conocimiento, ¿no?, a nivel mundial serían las Naciones Unidas y precisamente el Foro Económico Mundial. Y es muy curioso que desde esta plataforma, bueno, estos individuos son los que de una u otra forma dinamitan o reconfiguran absolutamente todo, porque van a este foro y les dicen, mira, lo que ustedes están haciendo acá no está bien por esto, por esto y por esto, más bien tienen que enfocarse en esto y esto, esto. Entonces, yo creo que el simple hecho de que estas dos figuras que tú mencionaste sean las que más brillen, ¿no?,
y además yo creo que son las intervenciones más esperadas, te habla también del sentimiento que hay a nivel mundial, me refiero ya a nivel no de las grandes élites, sino de las propias ciudadanías, porque estamos viendo que por lo menos en estas oportunidades hay representación de quienes no creemos en la creación de un gobierno mundial o de estructuras de este tipo que, bueno, a través de causas supuestamente nobles pretendan entonces venir a imponer modelos que no son beneficiosos para nuestros países. Así que a mi juicio lo que vemos con esta presencia es el cambio que se está dando a nivel mediático, a nivel ideológico y a nivel político mundialmente. Excelente. Esteban, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esteban Hernández, él es analista político, ya nos ha visitado anteriormente aquí en Comercio TV, así que esperamos tenerte más adelante aquí también con nosotros. Muchas gracias, siempre gusto. Bueno, con eso, audiencia, Esteban, Alejandro, breve pausa comercial y por supuesto, volvemos con más.